Segunda carta de Juan, del anciano para la señora elegida por Dios y para sus hijos. Los amo de verdad, y no solo yo, sino también por los que conocen la verdad. Los amamos por causa de esa verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. El generoso amor, la compasión y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo estarán con nosotros. Estas bendiciones se reciben por medio de la verdad y del amor. Me alegra mucho porque encontré a alguno de tus hijos viviendo en la verdad, tal como el Padre nos ordenó. Ahora, estimada señora, te ruego que nos amemos unos a otros. No estoy dándote un mandamiento nuevo, sino el que hemos oído desde el principio. El amor es poner a práctica los mandamientos de Dios. Es el mismo mandamiento que ustedes han oído desde el principio, que vivan una vida de amor. En el mundo hay muchos engañadores que no creen en Jesucristo vivo como ser humano. El que enseña eso es falso, maestro y enemigo de Cristo. Tengan mucho cuidado para no echar a perder el resultado de nuestro trabajo y para servir completa su recompensa. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza acerca de Cristo y la cambie no tiene a Dios, pero el que viva de acuerdo a ella tiene al Padre y al Hijo. No reciban en su casa al que no tenga esta enseñanza, ni le den la bienvenida. El que le da la bienvenida participa en sus malas acciones. Aunque tengo mucho más que decirles, no quiero decírselo por carta. Espero ir a hablar personalmente con ustedes. Así podremos alegrarnos juntos. Los hijos de tu hermana, la elegida por Dios, te mandan saludos. Pues hoy tenemos el tema de hoy se llama verdad y amor. Y bueno, hay muchos conceptos que se han desarrollado sobre el amor o lo que significa el amor durante mucho tiempo. En los 70 se acuñó una frase, un eslogan que decía el amor y no la guerra, y tenía en realidad un sentido y tenía que ver precisamente con la relación extramarital o prácticamente, pues ahorita podemos ver que tenía que ver con la promiscuidad, ¿no? Es decir, las relaciones sexuales pues de forma pues ocasional en cualquier momento y cualquier persona. Pero se planteaba esa idea de amor, y regularmente pues o actualmente también pues se utiliza esa cuando se habla de la idea de hacer el amor, pues también tiene esa connotación simplemente sexual, ¿no? Pues regularmente pues también nosotros tenemos que preguntarnos, y actualmente también ya dentro del cristianismo, dentro de nuestra fe, pues también se empieza a cuestionar ese concepto de amor, ¿no? Y se pregunta o se expresa así, ¿no? Pues si Dios es amor, ¿por qué no acepta mi forma de ser, ¿no? O mi forma de vivir? Si Dios es amor, entonces ¿por qué la iglesia no acepta cierto tipo de conductas, ¿no? Tenga que ver con, pues obviamente con la que van o que difieren, digamos, de los valores cristianos. El apóstol Juan en esta carta pues va a hablar precisamente acerca del amor, y obviamente va a decir que nos amemos los unos a los otros, pero también va a sentar las bases y va a decir el amor tiene que ver con ciertos principios o ciertos valores que nosotros vamos a tener que tener como fundamento para determinar lo que es en sí el amor, o qué es lo que se nos está diciendo cuando se nos pide que amemos, y se nos pide como un mandamiento el hecho de que nosotros amemos al prójimo y amemos a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Sí? ¿O cuáles son nuestra forma de conducirnos o el camino hacia el amor? Bien, la primera declaración o la primera parte de esta carta, que es muy corta, pues está dedicada o está destinada a una persona, y él lo dice, la señora elegida, y también expresa que es a sus hijos. No hay una claridad respecto a si la señora se está hablando de una manera metafórica a la iglesia, o en realidad es una madre de familia en donde había una iglesia. En cualquiera de los dos casos
podemos entender como quiera el concepto, la idea de lo que el apóstol Pablo está expresando. Si es de una madre con sus hijos, pues obviamente entonces lo que está implicando es que Juan está exhortando a esta persona, que obviamente es creyente, a vivir de cierta manera y a guiar a sus hijos a vivir también bajo esos principios. Si esto está refiriéndose a la iglesia o a una iglesia local también, pues obviamente tiene el mismo sentido, pero ahora no tiene que ver con los hijos sanguíneos de una persona, sino tiene que ver con la iglesia, ¿sí? O con los miembros de esta iglesia a la que se les pide que vivan de determinada manera en amor. Y Juan va a enfatizar esta idea o esta declaración desde el principio, y va a unir dos palabras, ¿sí?, que tenemos que entender, porque hay muchos significados y, como mencionábamos, y sentidos de amor, pero dentro de ellos, y podríamos decir que son subjetivos porque nace del concepto personal, pero Juan está diciendo que hay un concepto de amor verdadero, ¿sí?, un amor que finalmente no va a cambiar, que es objetivo, que tiene que ser así, que no puede ser, no cambia, ¿sí? Y en realidad en donde se pide que todos los que amen, o los creyentes que profesen amor, pues tienen que vivir o alinearse a esa verdad o a ese concepto también de amor y a esos principios que demanda este amor, que él lo va a denominar como verdadero. Y Juan va a decir: y yo amo con ese amor, yo le amo a ustedes con ese amor y a sus hijos, un amor que se da en la verdad, no en una verdad, sino en la verdad, ¿sí?, que es importante también, y como mencionábamos ahorita, porque actualmente pues se va a utilizar eso, nuestra verdad, ¿no?, mi verdad, tu verdad, pero aquí no está hablando de verdades, está hablando de una verdad que es absoluta y es general. Y dice que este amor que se le tiene a esta iglesia o a esta familia, dice que no solamente es de él, sino de todos aquellos que viven o han conocido también la verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se nos pide en la Escritura que amemos, se nos pide que amemos en base a la verdad, no a una filosofía, no a una ideología, no a un concepto social, sino de acuerdo al concepto de Dios o de acuerdo al concepto también de su misma palabra. ¿Cuál es la causa de este amor verdadero? Es la verdad, ¿sí? Este amor se desarrolla y se fundamenta en la verdad. Es decir, si nosotros decimos: ok, ¿cómo puedo expresar un amor verdadero? Pues tenemos que ir al conocimiento de Dios para determinar qué es un amor verdadero. ¿Cuál es el camino hacia dónde se dirige este amor? ¿Sí? Podemos decir: es que yo amo, o como a veces se dice, ¿no?, con personas que son obsesivas y que son controladoras de otra persona, dicen: es que te amo y siento celos y estoy dispuesto a golpear a alguien más por ti porque te amo, pero es bajo un concepto personal, que esta persona llega a pensar que la forma en que se expresa el amor es teniendo el control de esta persona, pero no es el concepto que la palabra de Dios va a determinar, no es el camino que la palabra de Dios va a dictar para que nosotros expresemos el amor, ¿no? Y hasta, soy absurdo, pero en ocasiones hasta se escucha ese sentido, ¿no? O esa idea, ¿no? Te hago daño, pero te amo, ¿sí? Te ofendo, pero te amo. ¿Sí? Y a veces se llega a tener una dependencia de otra persona, aunque nos esté haciendo daño y nos esté controlando, y también decimos: pues es que lo amo y por eso no lo puedo dejar. Pero la palabra de Dios expresa que el amor que nosotros expresamos y damos nos lleva al gozo y nos lleva también a la libertad en Cristo, y también a una valoración real, o una valoración de nosotros adecuada también con respecto a la palabra de Dios. Por eso también, ahora sí, el apóstol Pablo va a decir que ninguno de nosotros tengamos un concepto
mayor de que debemos de tener. Pero ese concepto también de nosotros lo da Dios. Este amor verdadero, Juan va a expresar y va a decir que permanece y estará con vosotros, dice, para siempre. Y esto también es importante porque el concepto de amor que expresa la palabra de Dios no va a cambiar, no es cambiante. Decir, bueno, hace 2000 años se planteó un concepto de amor, pero ahora tiene que cambiar o va a ser modificado de acuerdo a nuestra sociedad o de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra modernidad. No, el concepto de amor y la manera en que se ofrece, se da y se recibe, sigue siendo constante, ¿sí? Sus valores, sus principios permanecen, ¿sí? No son modificables por la época o por la cultura, se mantienen, ¿sí? Y es basado, como habíamos mencionado, en Dios. Por eso se habla de un amor eterno o un amor que permanece para siempre. Ahora, basados en este amor y entendiendo este concepto, el apóstol Juan va a decirle al remitente, al destinatario, va a decirle qué es lo que desea para ellos, pero nuevamente tomando en cuenta este concepto de amor y verdad. Ahora viene la siguiente declaración: gracia y misericordia y paz de Dios, ¿sí? Los que viven en amor, en este amor verdadero, ¿sí?, reciben gracia, misericordia y paz de Dios, ¿sí? Ya de antemano pues se está expresando también que no es el hecho solamente de hablar de amor y de vivirlo como queramos, sino de someternos y de sujetarnos al amor verdadero, al amor establecido, instituido por Dios. Y esto produce para nosotros gracia, misericordia y paz, o para quien lo practica. Practicando el amor, que es la siguiente declaración o el siguiente consejo o recomendación que le va a dar Juan a la señora elegida. Practicando el amor. Dice, algunos de tus hijos andan en la verdad, y esto también va a ser interesante cómo lo plantea, porque dice, me gocé mucho de saber que algunos de tus hijos andan en la verdad. ¿Qué implicación tiene esto? Que aman de verdad. Pero hay otra implicación cuando dice algunos de tus hijos. ¿Cuál es? Que no todos practican este tipo de amor. Y dentro de esta familia, sea familia, como les decía, consanguínea, o estemos hablando de una iglesia, lo que está diciendo es que no todos dentro de la iglesia practican este tipo de amor, pero es necesario y es importante que se practique. Por eso Juan va a abordar esta temática o este tema para exhortar, ¿sí?, a la señora elegida que enseña a sus hijos a practicar o a vivir en este amor, ¿sí? ¿Qué es vivir o andar? Algunos de tus hijos andan en la verdad. ¿Qué significa esto? Conforme al mandamiento recibido del Padre. Entonces, andar en la verdad implica andar en la obediencia a Dios, pero dicen no todos lo hacen. Bien. Conforme a este mandamiento dice, amémonos unos a otros. Dice, no es un mandamiento nuevo, eso es algo que ya constantemente se ha anunciado y se ha dicho, que nos amemos los unos a los otros, pero nuevamente, ¿sobre qué se fundamenta ese concepto de amor? En la palabra de Dios, ¿sí? No es un concepto de decir, bueno, yo te amo, pero ¿sobre qué bases? ¿Sí? Como les mencionaba, donde hay golpes, donde hay daños entre ellos, dice, pues sí nos amamos, ¿no? Es un amor salvaje y se describe, ¿no? Pero al final de cuentas nos amamos, no. La palabra de Dios nos habla precisamente de no hacer daño al prójimo. Entonces, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces no estamos viviendo en este amor. Bien. Y de aquí va a ser una descripción de amor. Este es el amor
¿qué significa o qué está diciendo Juan al decir que andemos en amor? Bueno, va a ser una descripción. Versículo 6, y este es el amor. ¿Qué es el amor? Versículo 6. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, andar en la verdad y andar en amor se está manejando como sinónimo. Entonces la pregunta cuando hablamos de amor es, ok, tú amas, estás obedeciendo los mandamientos de Dios respecto a lo que expresa en la relación con el prójimo y obviamente con Dios, ¿o no? Esa sería la pregunta. ¿Me amas? ¿En relación a qué? ¿O basado en qué? ¿Sí? ¿A qué te refieres? Ayer estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Bob Marley, cuando vivía, claro. Fue un cantante de reggae, pero le preguntan, ¿eres rico? Dependiendo de tu concepto de qué es rico, decía él. Y constantemente cuando le preguntaban algo sobre la riqueza o sobre el dinero, la pregunta fue esa: ¿cuál es tu concepto? ¿A qué te refieres? ¿Sí? Y lo mismo tenemos que plantearnos ahora nosotros también. Cuando decimos amamos, la pregunta es ¿en qué exactamente? ¿En qué concepto? ¿Cuál es tu concepto de amor? Si tu concepto de amor tiene que ver simplemente con la satisfacción personal o con satisfacer tus propios deseos, entonces no tiene que ver con el amor que expresa en la Escritura, porque el amor que se está planteando aquí es un amor que se basa en la obediencia a su palabra. Esa es la idea. ¿Amamos de esta manera o amamos simplemente como se decía en los 70 y como se dice ahorita, ¿no? Haz el amor y no la guerra? Tienes que aceptarme y aceptar no solamente aceptarme a mí, sino también aceptar mi conducta. ¿Sí? Y si no la aceptas, entonces tú no me amas. No, porque al final de cuentas se nos dice que nosotros tenemos que amar en base a la Escritura, a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y obviamente también la misma Escritura dice que al que viene a mí no le echo fuera, pero esto implica algo, es decir, no lo desecho, pero esto implica algo también, el hecho de que nosotros, si venimos a Dios, tenemos que reconocer nuestra condición delante de Él y reconocer nuestras faltas, también de acuerdo a sus principios. Él nos ama, pero también nos confronta y espera y desea que abandonemos el pecado. Eso no implica que no nos ame, implica que cuando vengamos a Él nos acerquemos de una manera humilde. ¿Sí? Con Dios no se negocia. Y esto es algo desafortunado en nuestro tiempo, que todos queremos negociar con Dios y por eso queremos manipular con ese concepto. Es que tú no me aceptas así tal y como soy. En realidad desde el principio Dios ha sido honesto y es precisamente lo que dice: vengan a mí, pero tienen que venir conscientes de su condición y estar dispuestos a reconocer sus faltas. ¿Sí? Dios nos ama, por eso murió por todos, pero también Él desea que nosotros cambiemos nuestra conducta y nuestra forma de vivir. Por eso es que dice conforme al mandamiento de Dios. ¿Sí? Y nuestro amor se expresa de esa forma, en decir y hablar la verdad. ¿Sí? Lo amo tanto que está mal, y yo sé que está mal, pero no se lo voy a decir porque se puede ofender o porque se va a sentir triste. No existe ese concepto aquí. El amor se da y se basa sobre la verdad. Este es el mandamiento entonces, que andéis en amor. ¿Sí? Recordando la primera parte de este versículo, sería también entonces sinónimo de andar en obediencia y andar en la verdad.
y también se expresa el amor como hablando verdad entre nosotros, ¿sí? No mentiras, no engañándonos, no cerrando los ojos a lo que está sucediendo, sino afrontándolo y reconociéndolo y modificando lo que se tenga que modificar en base a la verdad. Y eso tiene que ver con el amor. Empezamos con nosotros, porque obviamente los que tenemos que empezar a amar somos nosotros. Sí, andamos y vivimos en la verdad. Andar en la doctrina de Cristo, y aquí ya viene más específico, si no lo habíamos entendido. Quien no conoce la doctrina de Cristo es anticristo, es decir, nuestro modelo a seguir es Cristo, pero aquí también tiene que ver con esto, dice quien no reconoce que Cristo vino en carne, ese es un anticristo y se ha desviado de la doctrina. ¿Sí? Entonces, el evangelio de Cristo va a ser importante, determinante también en lo que expresa, lo que implica el amor, ¿sí? Su obra y también sus mandamientos. Recuerdan ustedes también que antes de ascender al cielo, pues deja este mandato a sus discípulos. Por tanto, ir a ser discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, identificándolos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces tiene que ver con lo que Cristo enseñó y tiene que ver también con su obra y su persona. Bien, conocer a Cristo nos lleva también a andar en amor. Y de aquí viene la siguiente declaración: mirad por vosotros cómo andéis. ¿Sí? Porque nosotros podemos trabajar y decir, bueno, trabajamos en amor, pero si ese amor no está basado y ya fundamentado en Cristo, ¿qué es lo que puede suceder? Obviamente, como ya habían mencionado, su persona, su enseñanza y su obra. ¿Qué puede suceder si nosotros estamos trabajando y decimos, bueno, pero no me interesa anunciar o vivir o enseñar bajo los principios de la doctrina de Cristo? Dice, mirad por vosotros mismos cómo andéis, para que no perdáis el fruto de su trabajo. Es decir, que finalmente si nosotros no estamos enfocando nuestra atención y nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra obra sobre la persona de Cristo, su fundamento, entonces es un trabajo estéril. Y la siguiente declaración pues tiene que ver también con la recompensa, pero también tenemos que estar conscientes que no solamente, obviamente tenemos consecuencias en este tiempo y tenemos también beneficios en este tiempo, pero el beneficio definitivo, pleno, se va a dar en la venida de Cristo, cuando estemos ante su presencia. Dice para que sean dignos de la recompensa completa, está hablando a futuro, no ahorita todavía en tiempo presente, hablando de la plenitud o la totalidad de nuestra recompensa. Pero es importante entonces el amor, el vivir en amor y el vivir en obediencia, que Juan aquí lo está planteando como un sinónimo, tiene beneficios presentes y también tiene beneficios futuros, ¿sí? Entonces andar en amor es parte fundamental de la vida cristiana. ¿Cuáles son las características de esas personas que practican el amor, que no tienen la doctrina de Cristo? Dice, no tiene a Dios. Si no tiene usted a Dios, entonces tampoco sabe cómo expresar un amor verdadero, porque el amor verdadero se da en base al conocimiento de la verdad. Quien no tiene la doctrina de Cristo, quien tiene la doctrina de Cristo, dice, tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Sí? Es decir, aquellos que han conocido a Dios, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, tienen entonces también son hijos de Dios, pero también dice que tienen y conocen al Padre y al Hijo. Y lo siguiente, que es lo que con lo que tenemos que entender, y con esto concluye, digamos, esta enseñanza, porque ya los otros dos versículos van a ser de saludos finales, pero esta declaración cierra todo el mensaje. No participa de las malas obras de los que se desvían. El amor verdadero, entonces, ¿qué hace?
hace lo correcto, no participa de las malas obras. Y ahora, ¿qué se nos dice con el concepto de amor? Si Dios es amor, ¿por qué rechaza? ¿O por qué rechaza mi conducta? Sí, que es muchos de los conceptos que están diciendo, se expresan ahora de muchas personas que dicen, es que yo no puedo concebir a un Dios que me impida ser como soy, ¿no? Y estamos hablando de todo aquello que ya es expresado en la Escritura como aquello que Dios rechaza. Aquellos que solamente se centran en sí mismos, que su Dios son ellos mismos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me acepta así? Bueno, es que Dios tiene también ciertos lineamientos sobre los cuales nosotros debemos de vivir. Y si hay una conducta que no es aprobada delante de Dios, mayormente dentro de aquellos que nos decimos cristianos, y eso también lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo, no les digo que no se junten con los que son ladrones, fornicarios, etcétera, sino más bien les digo que no se junten con aquellos que llamándose hermanos hacen lo malo o practican estas cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que entre nosotros no debe de haber eso, ni debe de practicarse, ni debe de aceptarse. ¿Por qué? Porque nuestra forma de expresar el amor es en base a los mandamientos y los principios de Dios. ¿Qué es el amor? Entonces, es andar en obediencia a Dios, andar en obediencia a la verdad. ¿Sí? Y eso se nos llama. Entonces, ¿cuáles son nuestras bases? Nuestros principios de amor. Nuestro concepto de amor, bueno, está contenido y está definido en su palabra y en Cristo. Que Dios nos dé la sabiduría para poder expresar este amor al prójimo, para poder vivirlo y también para poder identificar cuando estamos faltando a este amor que Dios espera y desea que tengamos unos a otros. Que Dios les bendiga.